Por eso es que salen influencias inhibitorias fundamentalmente del cerebro. ¿Para qué? Para dar esa gracilidad al movimiento. Dame la siguiente. Ahí está lo que les decía, la ejecución motora, ¿no? Fundamentalmente por esta parte central, mientras que la planeación, ¿no? Por la parte lateral. El arqui cerebral, lo que es esto, fundamentalmente se encarga del equilibrio. Dame la siguiente. Los ganglios basales. Qué importantes son los ganglios basales. Cada vez que un ganglio basal se altera, y esto lo van a ver, cada vez que un ganglio basal se altera, aparece un movimiento involuntario. Una lesión de un determinado ganglio basal da lo que en medicina se llama trastorno de los movimientos involuntarios. Pero ¿cómo así? Acá, si ustedes recuerdan los ganglios basales, tenemos acá el núcleo caudado, ¿no? Al núcleo lenticular, con la parte interna que es el globus pálido, de acá el cutáneo, ¿no? Esta parte que esto se llama el estriado también, ¿no? También el núcleo caudado con la parte externa, también en los libros que van a encontrar como el estriado. El núcleo subtalámico es la sustancia negra famosa. La sustancia negra que produce la dopamina. También la siguiente. ¿Ah? Lo que les decía, la parte externa del ventricular se llama cuerpo estriado también. El núcleo subtalámico de Luis, la sustancia negra. Dame la siguiente, por favor. Y eso es lo más importante para mí. Llegó una mujercita al consultorio de unos 60 años, con 4 hijos detrás. La mujer había tenido 4 hijos y los hijos desesperados entraron al consultorio y la mujercita entró moviéndose. Era una cosa, como tenía el cabello bien largo, una señora de Ancash, tenía el cabello larguito. Entonces, ¿qué pasó? Para la mujercita parecía una loca porque todo el cabello estaba pues en todos los sentidos, ¿no? Y entró en este plan. Los hijos desesperados. Doctora, mi mamá se ha acostado normalmente, mire cómo se ha levantado. Es horrible, usted sabe lo que significa estar moviendo todo el cuerpo todo el día. Es un agotamiento tremendo, ¿no? Y la cabeza, qué peligro, porque acá está la columna cervical, ¿no? Y la cabeza. Desesperados, doctora, ¿qué ha pasado? Nos han dicho que vengamos a neurología. ¿Qué le expliqué? Este es un síndrome de movimientos involuntarios. ¿Cómo se llama eso? Corea. Esos movimientos coreicos, todo el cuerpo. Síndrome de movimientos involuntarios, trastorno de movimientos involuntarios. ¿Qué es lo que probablemente había pasado en esta pacientita? Probablemente el núcleo caudado había sufrido una lesión. ¿Qué le dije? Lo primero que vamos a hacer es, primero, ¿de qué sufre? No sufre de nada. No sufre de nada porque hay personas que nunca se toman la presión. Le tomé la presión elevadísima. 180 con 140 milímetros. Sí, pero nunca le han dicho que tenía presión alta. No, nunca se la tomó. Pero ella sufre de presión alta. Miren, esa presión está elevadísima. Hay que bajarle la presión y hay que quitarle los movimientos involuntarios. Hay tratamiento para los movimientos involuntarios. Y que se tome una resonancia magnética porque hay que ver dónde está el daño. Lo más probable es que con una resonancia se ve mucho más claro. Efectivamente, la paciente llegó después de una semana nuevamente al consultorio
le di un medicamento antimovimientos involuntarios y la paciente era otra, ¿no? Ya bien cambiadita, bien limpiecita, con su cabellito bien amarrado, sin movimientos involuntarios. Trayendo su resonancia magnética, efectivamente había una lesión en el núcleo caudado. ¿Y por qué? Por hipertensión arterial. La presión elevada daña los vasos sanguíneos, los destruye totalmente y produce estos infartos. A veces son los infartos cerebrales, a veces en el miocardio. Este es el resumen en cuanto a neurotransmisores. Si uno analiza esto, miren acá, obviamente en la corteza cerebral es, las neuronas producen una sustancia que ustedes la conocen, un neurotransmisor, la acetilcolina, noradrenalina, pero hay algo que la corteza también produce, que es el glutamato. Este neurotransmisor interviene en muchas de las funciones. Ya se sabe que también en dosis normales interviene, es parte de la función del aprendizaje y la memoria. Pero cuando está en exagerada cantidad, ya si trabajara la neurona la destruye. El asunto es que, miren acá, miren, por todas partes ustedes ven GABA, miren acá qué interesante. El estriado, GABA, estamos hablando del núcleo caudado, ¿no? El globo pálido también produce GABA. Acá está GABA. La sustancia reticular tiene dos partes, la parte compacta y la parte reticular. La parte reticular también produce GABA y la parte compacta es la que produce la dopamina. Alguna vez llegó al consultorio un paciente que hacía este movimiento, ¿no? Hacía esto, llegó y de rato en rato hacía esto. ¿No? Como que a esto, este es un movimiento que parece que el paciente va a lanzar una bala. A esto se le llama enivalina. Es una forma de corea y que se ha visto que se produce cuando hay una lesión del núcleo subtalámico de Luis. Miren acá el núcleo subtalámico de Luis, qué interesante. Yo digo, ¿por qué es interesante? Observen esto. Al final, esta es la parte final que el globo pálido con el neurotransmisor GABA, ¿no? Y la sustancia reticular también con el neurotransmisor GABA van a inhibir al tálamo, por eso que también salen influencias inhibitorias. Por eso es que cuando se lesiona un núcleo, un ganglio basal, hay un trastorno de movimientos involuntarios, porque salen influencias inhibitorias. Pero miren esto, el núcleo subtalámico. ¿Qué produce el núcleo subtalámico? Sí, pero ¿qué es el glutamato? Es un neurotransmisor excitatorio. Pero miren qué interesante. Está produciendo glutamato, sí, pero ¿excita a quién? ¿El glutamato es excitatorio a quién? Al globus pálido. ¿Pero qué produce el globus pálido? GABA. Por lo tanto, al final, ¿qué es lo que se produce? GABA. Siendo este núcleo, que es un núcleo excitatorio, sí puede, pero ayuda a producir un neurotransmisor inhibitorio. Por lo tanto, las influencias que salen son netamente inhibitorias. En algunos casos y en algunos países se está tratando la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, ¿no? Ustedes están viendo acá. Ya les había comentado de que se deterioran, se destruyen las neuronas de la sustancia reticular. El paciente con enfermedad de Parkinson tiene un movimiento involuntario. Cuando comienza, gracias a Dios también se está tratando bien a los pacientes. Un movimiento voluntario típico, ¿no? ¿Qué es este, no? El paciente llega al consultorio, camina y haciendo esto, ¿no? Movimiento involuntario. ¿Tiene cierta rigidez? Claro que sí. ¿Qué significa rigidez? Diferente a la espasticidad. Hay el signo de la rueda dentada. Entonces uno le hace el paciente.
podemos estirar, pero se siente como una rueda dentada, ¿no? Está rígido. No es espástico, pero sí está rígido. Yo tengo un pacientito con enfermedad de Parkinson que tiene 95 años. Me encanta atenderlo porque es muy reclamón. Me encanta la gente reclamona, ¿no? 95 años y viene a reclamar sus medicamentos porque es asegurado, ¿no? Vengo por mis medicamentos, vengo por esto, el otro y aquello, y viene como que si fuera a una farmacia y quiere que le dé todo. Como es mi engreído, ¿quién tiene un paciente de 95 años tan lúcido? O sea, súper lúcido, ¿no? Y me contaba él, está caminando, 95 años y camina. Obviamente va en silla de ruedas, pero camina. Me contaba, doctora, ¿sabe qué? Yo puedo caminar, yo me levanto, pero mire, obsérveme, me dice, bien inteligente. ¿Sabe qué? A veces cuando yo me quiero levantar, yo solito no puedo, tengo que estar insistiendo. Y cuando estoy paradito, tampoco puedo caminar y tengo que estar haciendo así. Tengo que balancearme para luego caminar. Y luego incluso camino y me quiero caer. ¿Qué es esto? Esto dice, doctora, no puedo arrancar. La planeación del movimiento, los ganglios basales, intervienen en la planeación del movimiento. O sea, como hay una alteración en la planeación, ¿no? Hasta que arranca, eso. Sumamente interesante. Entonces, ahí están las influencias inhibitorias de los ganglios basales y por qué se produce una alteración de movimiento cuando se altera un ganglio basal. Dame la siguiente. Dime. En la Corea de Huntington, ¿qué es la Corea? Muy bien, la Corea de Huntington. A propósito, perfecto, has dado la enfermedad de Huntington. Es igual. Lo que pasa es que el paciente que te he contado era una enfermedad coreica, pero por hipertensión arterial, porque probablemente se dañó el núcleo, pero de adulto. Hay niños que nacen con un síndrome de Corea, niños que tienen 3, 4, 5 años y nacen con esa Corea, y a eso se le llama la Corea de Huntington. Esta es la enfermedad de Huntington, pero ya es un trastorno genético. Hay alteraciones, justamente has dado en el clavo en tu pregunta, hay alteraciones, ¿no? Y hay muchas repeticiones de estos trinucleótidos. Citosina, adenina, guanina. Esta alteración genética hace que dentro de las neuronas de la sustancia reticular, de la sustancia negra, hay neuronas que se llenan de una proteína. Ese código genético hace que se elabore una proteína que se llama la huntingtina. Entonces, dentro de estas neuronas que pertenecen a la sustancia negra, las neuronas se van llenando de la huntingtina hasta que explotan y mueren, producto de esta alteración genética. A eso se le llama la enfermedad de Huntington. Y a propósito, son enfermedades muy invalidantes y efectivamente se muere de adulto joven. Gracias a Dios, ahora están apareciendo medicamentos que están actuando a nivel del código genético. Estamos en un avance tremendo, cosa que uno nunca pensó que existiría. Ahora hay medicamentos que están actuando a nivel del código genético. Si tú puedes modificar el código genético, obviamente estás tratando la enfermedad. Entonces, estas son enfermedades degenerativas, ¿no? El niño nace con movimientos involuntarios, ves movimientos de todo tipo, a eso se llama. Pero luego son tan intensos que luego hay tanta la destrucción. Ojo, inicialmente se destruyen las neuronas, los ganglios basales, ¿no? Comienza con el núcleo caudado, es cierto, ¿sí? Pero al final esa destrucción se generaliza a toda la corteza. Comienza por ahí, pero luego se destruye toda la corteza y esa persona fallece. ¿Ya? Si bien comienza por esa zona, pero al final fallece. Y muy jóvenes, ¿ah?
porque un adulto joven no llegan a gente anciana, ¿no? ¿Ya? Igual, eso les estoy trayendo porque ahora todas las enfermedades tienen un origen genético. Lo que falta es descubrirlo. O sea, no es que las enfermedades no se sepa. Hoy en día esto está en un gran avance, ¿no? Y así, por ejemplo, también tienes la atrofia cerebelosa, por ejemplo. También anormalidades, ¿no? Pero comienzan por el cerebelo, al final todos llegan a morir. Y con acúmulo de esas proteínas, en este caso se le llama la taxina, este tipo de proteínas que comienza en el cerebelo, ¿no? Pero luego al final todo se generaliza. Y así, dime. ¿Cuál es la función que hace la catetina para que se quede la enfermedad? Es interesante tu pregunta, o sea, ninguna función específica, es una proteína que no tiene ninguna función dentro de la neurona, pero que se va acumulando. La neurona se llena de jantitina hasta que estalla, porque es una sustancia que no es de la neurona. Se destruye, pero por exceso. ¿Te das cuenta? Destruye la neurona, pues, porque no debería estar ahí. Es una proteína normal que no tiene ninguna función, pero que al final destruye a la neurona, ¿no? Y así generalmente son proteínas anormales que aparecen dentro de las neuronas, ¿ya? Bien, dame la siguiente. Creo que tenemos, todavía nos queda un tiempito. Vamos a hablar unas palabritas y luego creo que nos vamos temprano mejor, ¿no es cierto? ¿No? ¿Sí? Mira, vamos a ver. Sí, hasta las escuelas. Temprano significa a las 12, no vamos por menos. Sí, porque luego no vamos a terminar, pues, ¿no? Terminamos con esto y unas palabras sobre sensibilidad. Hasta ahora, sí, si les doy unos minutos luego es peor porque es mejor que salgan temprano, porque luego peor van a salir más tarde, ¿no? Ya, vamos a hablar unas palabritas de esto nada más. Vamos a hablar sobre la introducción de sensibilidad. Vamos a hablar un poco sobre sensibilidad general. ¿Listos? Hasta ahora hemos hablado del aspecto fundamentalmente motor. Acabamos de hablar de primera neurona de la vía motora, segunda neurona de la vía motora. Es lo que ustedes van a ver en la emergencia. Es lo que van a ver. Va a venir un paciente que tiene un infarto cerebral, o va a venir un paciente que tiene una parálisis facial a la emergencia. ¿Cómo saber si una parálisis facial? ¿Cómo saber? Ándate. Ya, vaya nomás, hablan lo que quieran, ¿ya? No me pregunten porque si no, me imagino, todos me van a preguntar y ya me van a cortar la clase. Ya salgan lo que quieran y entren, ¿qué puedo hacer? Claro, me imagino que salen porque lo necesitan, ¿no? ¿Qué más pueden? Y entran también porque quieren escuchar algo. Entiendo. Entonces, recuerdo que mi jefe de servicio decía, oye, estos alumnos no saben diferenciar ni siquiera una lesión de primera neurona, de segunda neurona, ni siquiera una parálisis facial. Mi jefe se queda asombradísimo. Por eso hemos explicado la diferencia entre una lesión de primera neurona motora y lesión de segunda neurona motora. Por eso. Cuando hablamos de vía motora estamos hablando de
Estamos hablando de primera neurona en la vía motora que está en la corteza. Y estamos hablando de segunda neurona motora que está ¿dónde? En el asta anterior de la médula espinal. Hablamos de motoneurona alfa fundamentalmente, ¿no? Hemos hablado bastante de esto, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de sensibilidad. ¿Pero qué significa sensibilidad? Ya cuando yo hablo de sensibilidad, cuando hablo de la parte motora, estoy hablando de generalmente funciones de tipo eferente, o sea, salen a producir un movimiento, la orden se genera en la corteza. Pero cuando yo hablo de sensibilidad, la cosa es diferente porque ya son funciones de tipo aferente, es decir, el frío, un buen apretón de manos, ¿cuáles son los receptores? ¿Con qué se inicia esta función? A nivel de la piel, Pachín. Pero esa sensación tan agradable que uno siente cuando hay un apretón de manos caluroso, ¿dónde lo voy a percibir? En la corteza. O sea, son sensaciones de tipo aferente, ¿no? Lo que los americanos llamaban el input. ¿Qué significa input? Que va de afuera hacia adentro. De eso vamos a hablar ahora. Sensibilidad general, porque se trata de dolor, temperatura. Cuando uno habla de sensibilidad general, generalmente está yendo por los nervios periféricos. Estamos hablando del nervio cubital, mediano. Todas esas sensaciones van a ser transmitidas por estas cuerdas que son los nervios periféricos. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Qué me interesa de todo esto? Me interesa una característica importante, el dolor. Dame la siguiente. El dolor, el paciente va a su consultorio porque dice, doctor, quíteme este dolor. Ustedes tienen que aprender a quitar el dolor pues como médicos, ¿no? ¿Ok?